Hoy, Capulet y Aneudi Santos rompen el sello. No solo están reportando una noticia, están exponiendo un patrón. Según sus fuentes, la pregunta del presidente no es una duda, es un diagnóstico. El poder está midiendo el nivel de resistencia antes de aplicar la cura definitiva. ¿Es un mensaje de un presidente preocupado o la sentencia de un régimen que ha perdido la paciencia? La guerra por la verdad ha cruzado una línea de no retorno. En un país donde la memoria es corta, el precio de recordar la corrupción puede ser la vida misma. En los pasillos del Palacio Nacional, el aire pesa. No son las leyes lo que se discute en las sombras, sino los nombres de aquellos que se niegan a ser comprados. Tomás Castro, un hombre cuya carrera ha sido una guerra de desgaste contra el sistema, recibe un mensaje que no viene en papel timbrado, es una pregunta, filtrada por un allegado al presidente, cargada de una cortesía venenosa. ¿Tiene Castro algo personal contra el mandatario? Pero en la era de la información, el silencio ya no es una opción. Porque he visto que real y efectivamente hay gente que están aterrados. Vi un programa ahí de José Peguero, donde evidentemente ha hecho efecto en él las amenazas que le han hecho. Lo mismo de este muchacho de Capulet. Y entonces tienen una persecución. Yo no me siento bajo ningún concepto ni amenazado. Tomás Castro siempre será un hueso duro de roer. No solo porque se conoce las leyes en términos nominales, sino porque si hay una persona en este país que conoce la idiosincrasia del elemento de poder, ese es Tomás Castro. Por eso que yo estoy diciendo, por eso que yo he hecho el énfasis con él. Él tiene una cruzada en el país completo y él está luchando contra un cartel que ya le quemó hasta un vehículo a él. Un cartel poderoso que ya está pagando unas redes de bocina, dándole cuarto para pedirle prisión preventiva por el daño que le está causando a una marca. Sin embargo, dice aquí, una empresa que ellos contratan ellos mismos, que pagan más de 500. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. Ha llamado bastante a preocupación lo que está pasando en República Dominicana. Hemos visto cómo recientemente Salvador Holguín le hizo unas advertencias al presidente de la República, donde publicó a través de medios Panorama de que funcionarios y políticos del PRM se han dedicado a llevar una especie de ofensiva para tratar de meter presos a periodistas. Esto ha incluido una nueva modalidad de pedir prisión preventiva a muchas personas. Hemos visto como el caso de Jeftel Ventura, que está siendo perseguido, donde fiscales que pertenecen al Ministerio Público Independiente están pidiendo prisión preventiva a pesar de lo que dice la ley. Nosotros hemos visto cómo 9 leyes se han intentado impulsar desde este gobierno de Luis Abinader para tratar de promover leyes de censura y mordaza. Lo que le puso un freno a esto fue las advertencias que habría hecho Marco Rubio de que si las personas trataban, o los funcionarios y los políticos trataban de censurar las redes sociales, le iban a cancelar la visa. Pero esto ha escalado hasta un punto de que recientemente nosotros hemos visto cómo Tomás Castro reveló en su programa Los Hechos y la Historia, donde él dijo que Luis Abinader, a través de una tercera persona, le mandó a preguntar si él tenía algún problema con él por las críticas que ha hecho Tomás Castro a la corrupción. Yo creo que esto es peligroso. Hemos visto cómo incluso personas que apoyaron a Luis Abinader, como Tomás Castro, en aquel entonces, también hemos visto cómo Salvador Holguín, han sido afectados por este gobierno. Y en el día de hoy yo le tengo un invitado muy importante, que es Aneudi Santos, que me gustaría preguntarle que si realmente para el gobierno dominicano la comunicación independiente y la disidencia es un dolor de cabeza para ellos. Bienvenido, Aneudi. Bueno, gracias por la invitación, Capulet. Mira, acá lo que tenemos es una disrupción en lo que nosotros hemos hecho popular cuando decimos el juego de poder.
El juego de poder establece que cuando un comunicador emite una opinión que puede producir un desbalance en ese equilibrio del establishment, lo que se hace es que se llama al dueño de ese medio o al director general para que arregle esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Capulet, cuando no existe tal director de medio, cuando no existe tal dueño, cuando básicamente quien ha emitido la opinión es un influencer en un canal de YouTube? Bueno, pues ahí ya tú tienes que hablar directamente con esa persona y tú dirás, bueno, pero tiene poder, tiene dinero. Y aquí, Capulet, interrumpe un factor que no se ha citado hasta ahora, y es el factor del prejuicio social, la discriminación social y también el tema de cómo yo me voy a sentar con ese muchacho, cómo yo me voy a igualar con ese don nadie. Oye bien, Capulet, cuando un comunicador, un comentarista en YouTube, cuando un colega habla de un empresario o una figura de poder, ¿sabes tú qué es lo que se dice en Capulet? ¿Qué se dice? ¿Sabes qué es lo que se preguntan? ¿Qué se dice? Se dicen, ¿y ese carajo de dónde salió? A la persona que dice, ¿y ese carajo de dónde salió? Le molesta, le repudia tener que sentir que debe darle una explicación a ese comentarista cara a cara. Oye, o sea, tenemos un tema aquí, primero de disrupción y de que la idea de un comentarista en YouTube, como que eso no es consono con lo que ellos están acostumbrados. Y lo otro es que nosotros, o el colega en cuestión, no tiene el perfil, no tiene el nivel, no tiene el pedigrí, no tiene el seniority. Es por ahí por donde van las cosas. Y cuando entendemos esos dos factores, pues ahí ya sabemos a razón de qué viene todo esto, a razón de qué va. Tú sabes que yo hice un análisis acerca de eso y quiero saber tu opinión con respecto a esto. Que hay personas que dicen que las redes sociales no tienen control, pero vamos a poner un ejemplo, un ejercicio de inteligencia. Si los dueños del Canal 9 invierten en Nuria Piera, le pagan una nómina, ponen su estudio, hacen un programa en un horario prime time. Si un funcionario le quiere coger con Nuria Piera tiene un poder detrás de ella que va a impedir todo eso. Pero el youtuber no. YouTube no va a salir a dar la cara por ningún youtuber. Por más dinero que tú inviertes en tu propia plataforma, detrás no hay ningún empresario. Al contrario, yo creo que los más vulnerables son los youtubers porque no tienen un empresario que va a perder su inversión si se afecta a la figura principal. Te pongo un ejemplo. Alicia Ortega es la figura principal de un medio. Entonces, si en algún momento alguien quiere afectar a Alicia Ortega, va a tener que enfrentarse a un poder económico porque está afectando intereses. En el caso de YouTube, no. En el caso de YouTube, cuando se dirige a algún poderoso, algún político en contra de un youtuber, el youtuber no tiene empresario detrás. ¿Qué tú opinas de eso? Ciertamente es una situación de vulnerabilidad y ahí el youtuber, como tú dices, tiene que ser sagaz, tiene que ser rápido y saber cómo jugar sus cartas. Es una situación de debilidad, pero al mismo tiempo es una situación de fortaleza, porque hay un factor que los comentaristas exitosos en YouTube manejan, que no manejan los empresarios y que no manejan las figuras clásicas o convencionales, y tiene que ver estrictamente con el manejo del algoritmo. Fíjate que no es casual que por más tráfico que tenga una figura convencional en estas plataformas, nunca será mejor que el tráfico que tiene una figura nativa de estos tiempos. Entonces, ahí tenemos una ventaja comparativa. Así que aquí lo que tenemos que hacer es saber cómo trasladar esa ventaja al ámbito donde somos débiles para que se dé un balance. Pero en efecto, sí existe esa predisposición a entenderte como una figura clásica si eres un elemento de poder, por el simple hecho de que es el nombre que tú ya tienes viendo durante 20 o 30 años. Es muy difícil y siento que ya será propio de figuras que sepan ver de presente a futuro, comprender de qué va esto y saber de que sencillamente estamos ante un cisma. Sencillamente ya todo cambió y ahora la gente
no solo prefiere, sino que le cree más a quienes están haciendo opinión desde las plataformas. Primero porque lo siente más genuino, y lo siente más genuino porque no hay pose. Pero hay otro factor, y es el tema de la horizontalidad en la comunicación, que es casi imposible establecerla con una Nuria Piera. O sea, no existe la forma en la cual una persona deja un comentario o lo que sea sin que sienta esa distancia. Con nosotros no ocurre ese fenómeno. Fíjate que la gente nos escribe, deja sus comentarios, tratándonos como si fuésemos una figura que esté cara a cara con ellos. Esa horizontalidad es un factor que nos beneficia, que no te quepa duda de eso. ¿Y cómo tú miras esta situación que le afectó a Tomás Castro, donde un hijo le fue retenido en el aeropuerto? Luego vimos cómo se hizo una publicidad mediática para tratar de enjuiciarlo por temas del Banreserva, y hemos visto que este ha sido un gobierno que tiene una ofensiva directa contra los independientes, diferente a otros gobiernos pasados, que era un poquito más disimulada, pero este gobierno tiene como objetivo de inteligencia mitigar la opinión disidente y de los periodistas independientes. ¿Qué tú opinas de estas situaciones que le pasaron a Tomás Castro? Lo de su hijo en el aeropuerto, luego que se hizo una publicidad de que supuestamente él había afectado el Banco de Reserva, y ahora esto que una persona, una tercera persona le dijo que Luis Abinader estaba molesto con él hasta el punto de decir que si él tenía un problema personal con él. Bueno, mira, Tomás Castro siempre será un hueso duro de roer. No solo porque se conoce las leyes en términos nominales, sino porque si hay una persona en este país que conoce la idiosincrasia del elemento de poder, ese es Tomás Castro. Así que él tiene mucho que enseñarnos a nosotros que estamos haciendo nuestro camino, nuestro andar en este ejercicio de la comunicación de poder. Ahora, esos excesos que tú ves contra Tomás Castro, lamentablemente, antes y después lo seguiremos viendo, porque el poder obnubila, el poder ofusca. Quien lo tiene siente que puede hacerlo todo, siente que no tiene que rendirle cuentas a nadie, y tiene que darse una desgracia, tiene que darse una tragedia para que esa persona baje de su pedestal, baje de esa nube. ¿Y qué tú piensas de la psicología del presidente que llega a este punto donde críticas a la administración de un estado lo ve como algo personal? Porque yo creo que tú estudiaste psicología. ¿Qué análisis tú haces de todo esto? Mira qué es lo que pasa con el presidente. Recordemos que Luis Abinader, antes de llegar, era un empresario. El empresario, sobre todo el dominicano, está acostumbrado a que le rindan cuentas. El equivalente político a un Luis Abinader fuera del poder, fuera de su condición de presidente, es el activista político. Y el activista político no es o no suele ser vertical. El activista político, en aras de ganar empatía y de acrecentar su liderazgo, aunque sea fingido, esboza un trato horizontal. Al activista político, la gente no va a rendirle cuentas porque siente que tiene que hacerlo, sino porque es una forma de comunicarse con el líder del barrio, digamos, ¿no? Ese es el activista. Pero el político que fue activista antes de llegar a ser presidente fue el Luis Abinader empresario antes de. Esa es la equivalencia. Entonces, a Luis Abinader, el empresario, había que rendirle cuentas. Luis Abinader, el empresario, tenía un poder en el cual él decidía alegremente si aceptar o no la crítica de Mengano o Sutanejo. Y todo iba en función de su estado de ánimo. O sea, Luis Abinader no tiene o no tenía una formación política para manejar el tema de las relaciones humanas. Su tipo de abordaje era el de un empresario. Y el empresario, tomando en cuenta que él era hijo de Rafael Abinader, que tenía las empresas y que delegó en él, o sea, él llegó siendo jefe. Él está acostumbrado a un trato vertical. Él está acostumbrado a ser jefe. Y es ese mismo esquema mental que él lleva al Palacio Nacional. Y es por eso que tú ves esa reacción, porque en su condición de empresario, él no estaba acostumbrado a ese ejercicio crítico. En política sí, pero eso le tomó de sorpresa. Entonces nos parece sospechoso, o sea, parece lo normal que este gobierno vea la disidencia y la comunicación independiente como un objetivo de inteligencia para mitigar. Entonces por eso es que hemos visto un precedente de que se han realizado la mayor ofensiva jamás vistas
contra el periodismo a partir de Balaguer, le estoy hablando, porque lo de Balaguer y aquello gobierno no tiene madre, pero hemos visto una ofensiva que ha escalado a unos puntos inimaginables. Y todo empezó desde mi punto de vista, desde que asaltaron en el medio del mar, asaltaron un crucero para bajar a Ángel Martínez. Luego vimos cómo la corrupta DEA, que operaba en República Dominicana, salió a desmentir a Ángel Martínez, diciendo que Ángel Martínez no era ni cooperador ni nada de ese tipo de cosas, violando una política que tienen las agencias federales que se llama Global Response, que tiene que ver con que cuando una agencia se le pregunta algo que puede interferirle en un proceso de investigación en el extranjero, simplemente se acoge a decir ni lo confirmo ni lo niego. Pero que hemos visto que a Ángel Martínez se le puso grillete, se le intentó poner prisión preventiva. Ahora hemos visto cómo el propio Piro ha revelado que la propia Nuria ha dicho como que él pertenecía a un esquema supuestamente con Jochi Gómez. Hemos visto ahora cómo Jeffter Ventura se le quiere pedir cárcel y hemos visto cómo periodistas que reciben publicidad o que tienen afinidad con el gobierno comienzan a pedir cárcel. ¿Qué tú entiendes realmente de que pueda pasar en lo futuro con respecto a esta actitud negativa hacia la disidencia? Debe ceder. Debe ceder porque un presidente que es tan sensible a las reacciones en la opinión pública, lo último que él debería hacer para tratar de contrarrestar eso sería censurar. Yo no sé si por la mente del presidente está pasando exactamente eso. No lo sé, lo desconozco. Entiendo que no. Ahora, una cosa es lo que él entienda y otra cosa es lo que esté pasando por la cabeza por el director del DNI. Pero un momento. 9 leyes de intento de censura. 9 leyes. Y la mayor cantidad de funcionarios arremetiendo con querellas en contra de comunicadores. Yo creo que realmente esto tiene una participación estatal en este tipo de cosas. Yo creo que hay una intención bien marcada. ¿Tú crees, y por eso te pregunto, ¿tú crees que la postura de Marco Rubio ayudó a mitigar un poco estas intenciones del gobierno? Fíjate, el presidente, a raíz del escándalo de Senasa, invitó a Palacio a un almuerzo íntimo, digamos, a decenas de youtubers y comentaristas de la era digital. Ese almuerzo me da a entender a mí que el presidente ha de ser consciente del poder que representamos nosotros. Yo estuve ahí y no opiné. Escuché las preguntas que le hicieron mis colegas, escuché las respuestas del presidente y yo vi a un Luis Abinader muy interesado en desmarcarse del tema Senasa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Luis Abinader en un principio le dio su bendición a esos 9 intentos que tú dices, hoy tiene que haber comprendido que fue un error. Naturalmente, lo que te estoy diciendo no es palabra de Dios. Soy humano, soy falible. Te estoy dando mi interpretación. Te estoy diciendo, él convocó a una reunión íntima a decenas de youtubers, comentaristas emergentes, analistas, y habló específicamente del tema Senasa. Esa es una demostración de que él ya es consciente de la importancia que tenemos, que yo diría que es ya número 1 indiscutiblemente. Olvidémonos de Nuria y de los demás. No. Ahora está esta camada y punto. Y yo me dije, bueno, si él acaba de hacer esto, él tiene que haber comprendido qué es lo que está pasando, no en República Dominicana, sino en todo el mundo occidental. Algo que, por ejemplo, Google o YouTube no esperaban. Porque esto estaba destinado a ser un tema de entretenimiento, no a que la gente iba a comenzar a escuchar a comentaristas, analistas, que es, contrario a lo que mucha gente piensa, el nicho que mayor engagement produce en las redes, el comentario político. Aneudi, yo quería preguntarte, porque hemos visto cómo han tratado de desprestigiarte, yo lo veo de esa manera, que cada vez que alguien quiere tener un problema contigo y quiere desmeritarte, dice que tú eres Manola. Todo el mundo sabe que tú no eres Manola, pero yo estoy viendo que utilizan ese argumento como para tratar de ponerte en pánico. O sea, yo veo que están utilizando eso como un chantaje. ¿Tú en algún momento has sentido alguna presión por parte del Estado, funcionarios, políticos, militares o policía? Según me dice Ángel Martínez, me tenían vigilado. Como yo no estoy pendiente a eso, honestamente no me percaté al respecto. Pero todas las personas, espero que todas las personas que entendían eso ya estén claros de que no tenemos absolutamente nada que ver. Y por suerte, esa persona estuvo recientemente en el país en diciembre
me refiero a la gente que hace Manola TV, y en base a lo que ellos dijeron ahí en ese capítulo, queda claro de que ya los organismos del Estado saben quién es Manola TV. Contrario a lo que mucha gente cree, soy una persona que no tengo inconveniente en sentarme a conversar con absolutamente nadie. O sea, me agrada escuchar. Se aprende más escuchando que hablando. Y me han dicho, hay personas que han querido conversar conmigo, pero no lo hacen porque sienten que soy un tipo muy vertical. Y digo, no, hombre, no. O sea, cuando uno se enoja en buen dominicano por un tema X, bueno, pues lo que queda es básicamente exteriorizar eso. Y sí me dijeron, ya que tú lo dices, que había una persona ahí que estaba cobrándole dinero a empresarios diciendo que yo era Manola TV y de que él se iba a encargar de quitar esos videos. Cosa que naturalmente no pude hacer porque al no ser yo, no se tenía el control de lo que subía uno Manola TV, no a través de mí. Eso que tú narras, eso tiene su categoría criminal, donde personas se hacen pasar por otras personas, intermediarios, cuando realmente esto es falso. Pero muchas de esas cosas se caen cuando realmente no se concreta ningún tipo de transacción en ese sentido. Yo honestamente lo veo como preocupación porque a muchos medios que son independientes, y yo creo que cuando se vaya a escribir la historia del gobierno de Luis Abinader y de análisis de políticos independientes, se debe escribir el nombre de Aneudi. ¿Y por qué lo digo? No lo digo como lisonja, no lo digo como lambonería, lo digo porque los números están allí. Y a veces no se trata de la cantidad de personas que te vea, sino de la calidad de la persona que te está mirando. Porque mucha gente a veces no entiende que te vieron 2.000 personas, 3.000 personas, pero hay 200 y 500 empresarios y políticos importantes que escuchan lo que dicen Aneudi, que no nos quieren dar la razón porque entienden que somos carajos de las redes sociales. Porque no tenemos padrino y decimos las cosas como son, porque las decimos a nuestra manera. Yo creo que realmente a partir de 2020 muchos periodistas que venían ya acostumbrados a hacer una especie de oposición apegada a estos partidos de oposición de antes, entonces quedaron en el pasado y surgió la nueva comunicación. ¿Y qué ha pasado? Que como Aneudi no tenía ningún historial, la Quinta Pata no tenía ningún historial, siempre han tratado de buscarle un punto débil a todo para tratarle de desprestigiarle trabajo, pero la historia está ahí y nadie puede borrarla. Aneudi, muchísimas gracias por tu participación, gracias por aceptar esta entrevista y espero que se repita nuevamente. Bueno, gracias a ti, Capulet, éxitos por allá, y a ti y a tu audiencia. Y nada, estamos por acá en Impolíticamente Correcto, como siempre digo, nos mantenemos en pie hasta el próximo. Aneudi, una pregunta rápida que me gustaría hacerte. ¿Cuáles canales de YouTube tú consumes, dominicano? Dominicano. Buena pregunta. Porque en sentido general no consumo mucho material audiovisual, por no decir ninguno. Pero yo veo comentarios políticos específicamente, no de denuncias, porque los de denuncia no me gustan. De vez en cuando veo ahí algunos comentarios de Martínez Pozo, Ricardo Nieves, gente en esa línea que reflexionan sobre la temática del poder, no la simple o mera denuncia. Bueno, muchas gracias. Algunos colegas también de Medios Panorama. Bueno, muchas gracias, Neudi, y hasta la próxima.